Así es, amigos, en el video de hoy hablaremos de electrodos. ¡Empecemos! Este video llega a ustedes gracias a Fronius México. Restauradores, bienvenidos al tercer video de las clases de soldadura. Ya estamos avanzando cada vez más, poco a poco. Y si ustedes no han visto la parte 1 y la parte 2, no se lo pueden perder porque hablamos acerca de términos generales de lo que es el proceso de soldadura con electrodo revestido, cómo conectar nuestra máquina, los tipos de máquinas que hay, etcétera. Información valiosísima que si aún no la conoces, te invito a que vayas a ver los videos. Antes de comenzar, debo decirles que toda esta información que voy a compartir con ustedes de los electrodos revestidos, si bien es muy valioso a que la conozcan, pero sobre todo que la entiendan, la comprendan, no es algo que se tengan que aprender de memoria. Siempre van a estar los libros, los manuales, diversas fuentes en internet que siempre podrás consultar e incluso vas a poder regresar a este video las veces que sean necesarias para que puedas volver a refrescar lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos al meollo del asunto. Los electrodos en su mayoría se clasifican dependiendo de las propiedades del material de aporte, que viene siendo básicamente el núcleo del electrodo, la parte de la varilla descubierta. Y quienes se encargan de clasificarlos son dos organizaciones, la AWS y la ANSI, que son las máximas autoridades en el mundo de la soldadura y son las encargadas de dictar las normas que se deben de llevar a cabo en cada proceso. Algo así como tu mamá o tu esposa cuando te dicen qué y cómo debes de remodelar tu casa. No te hagas. Deben de saber que ningún electrodo, ninguno, funciona como comodín para que podamos ocuparlo en cualquier aplicación. Por eso es importante que aprendamos a escoger cuál es el electrodo adecuado para la aplicación que vamos a utilizar. Y para hacerlo es muy fácil saber o plantearnos cómo podemos descubrir o determinar cuál es ese electrodo que vamos a necesitar. Existen una serie de pasos o preguntas que nos debemos hacer para saber qué tipo de electrodo debemos de ocupar y que en realidad sí nos van a ayudar bastante. Yo creo que adaptadas a este tipo de contenido que creamos en el canal, yo utilizaría 5 de las 7, sin embargo se las voy a compartir. Les voy a decir cuáles son las que yo considero que les podrían funcionar para empezar en el mundo en el que estamos nosotros, que es el bricolaje, que es el hágalo usted mismo, y si ya necesitan escalar, pueden tomar a consideración las siguientes. El primer factor que deben de tomar en cuenta es identificar el tipo de material base con el que se va a soldar, cuál es su grosor, qué forma tiene, etc. El punto 2 sería cuál es el tipo de unión en donde se va a aplicar la soldadura. Es decir, si la unión cuenta con bisel, si es una unión a tope, si es plana completamente que no tiene bisel, ya que de ahí dependerá el tipo de penetración o la cantidad de penetración que necesitemos en el electrodo. El punto 3 sería las especificaciones que se deban de cumplir en la aplicación de soldadura. Esto puede ser, por ejemplo, la resistencia que tenga, si debe de tener algunas propiedades de transferencia de calor, etcétera, pero esta es la que les digo que va más allá, porque hay electrodos que pueden soportar 60,000 libras, otros 70,000 libras, 100,000 libras por pulgada cuadrada, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero es una de las cosas que se tienen que tener a consideración. La posición en la que se va a soldar también es importante considerar antes de elegir el electrodo. Por tanto, lo vamos a poner por aquí. El siguiente punto es la eficiencia en la producción. Aquí nos hace referencia a que tenemos que también tener en cuenta cuánto tiempo nos va a llevar a hacer un cordón, ya que hay electrodos que tienen una mayor deposición de material de aporte en el cordón, lo que permite que la soldadura sea más rápida, pero es un factor que tampoco yo tomaría mucho en cuenta si estamos empezando y si queremos hacer trabajos, por ejemplo, de herrería, estructuras pequeñas, etc. Pero ahí está para que también lo tomen en cuenta. También las condiciones generales del área de trabajo o de la pieza, por ejemplo, si la pieza tiene óxido y no se puede limpiar, tiene pintura y necesita soldarla así con el recubrimiento. Hay electrodos especiales también para eso. También debes de tomar en consideración dentro de este punto si tú o la persona que va a aplicar la soldadura está especializada o no, tanto en la posición de la aplicación o en el electrodo que se va a ocupar, etc. Aquí yo creo que esta sí podrías tomarla en consideración.
Y por último, pero no la menos importante, el tipo de corriente con la que cuentas. Recuerden que en el video pasado hablábamos de que las máquinas de transformador únicamente te entregan corriente alterna y los inversores te entregan corriente directa. Entonces, dependiendo de qué máquina tengamos, es un factor bastante importante, ya que hay electrodos que solo trabajan en una o en otro tipo de corriente o incluso en ambas. Pero bueno, esos son los datos que tienes que considerar. Repito, pongo aquí ahora en estos momentos los 5 que yo elegiría tal vez para ti que vas empezando, y si ya vas progresando y quieres meterte más de lleno al mundo de la soldadura, puedes tomar en consideración todos los que ya vimos para decidir cuál electrodo debes de ocupar. Pero vamos a ver esto más a detalle y vamos a ir desmenuzándolo paso a paso. Por el tipo de material que está compuesto el electrodo en su núcleo, encontramos 4 grandes grupos que los tenemos ya por aquí. Tenemos algunas muestras y básicamente son electrodos para acero al carbono, que pueden ser todos estos, electrodos para acero al carbono de baja aleación, que si bien no tengo una muestra en este momento, podría ser un electrodo como el 7018 con un compuesto adicional que ya lo platicaremos tal vez en otro video más a fondo. Los electrodos para aceros inoxidables y los electrodos para metales no ferrosos. Por su tamaño podemos encontrar electrodos desde un 16avo, que son electrodos bastante delgaditos, y pasando por electrodos de 332, 1 octavo, 532 y hasta 3/16avos de pulgada. Estas medidas no las tengo aquí para mostrárselos, pero también se pueden encontrar. Y por el tipo de revestimiento tenemos los electrodos celulósicos, los rutílicos, los básicos o de bajo hidrógeno, minerales y polvo de hierro. Cada electrodo tiene una serie de números y letras que nos ayudarán a identificar las características del mismo. Son estas que se ven por aquí a partir de la E. Y para cada grupo de los que ya mencionamos tendremos una designación diferente. Para este video nos enfocaremos únicamente con los electrodos de acero al carbono y poco a poco vamos a ir viendo el resto en próximos videos para que no se saturen y no vaya a ser que luego... A continuación explicaré la nomenclatura del electrodo E6013, que es uno de los electrodos más conocidos entre los herreros y quienes están iniciando en el mundo de la soldadura. Más adelante verán por qué. El primer carácter que nos encontramos es una letra E, la que nos indica que se trata de un electrodo para soldadura por arco. Esta letra será una constante entre todos los electrodos revestidos. Después, encontramos un par de dígitos. Estos dos van juntos y nos expresan cuál será la mínima resistencia a la tracción de la soldadura sin ningún tipo de tratamiento térmico, y se expresa en kilolibras por pulgada cuadrada. En este electrodo serían 60.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia a la tracción, y en el caso de un electrodo 7018 tendríamos una mínima resistencia de 70.000 libras por pulgada cuadrada. Existen electrodos que pueden tener en vez de 2, 3 dígitos, como el electrodo E10018 o el E11018, que nos brindarán 100.000 o 110.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia respectivamente. El tercer dígito que nos encontramos nos indica en qué posiciones puede ser soldado un electrodo. Con posiciones nos referimos a las siguientes según la AWS: posición plana, posición horizontal, posición en filete, posición vertical, vertical descendente y sobre cabeza. Para este caso en particular, el 1 nos indica que es un electrodo apto para todas las posiciones. Si tuviera un 2 como un electrodo E7024, el 2 nos indicaría que el electrodo tendrá un desempeño ideal en posición plana y horizontal únicamente. O si tuviera un 4 como el electrodo E7048, nos indicaría que es un electrodo que puede trabajar en todas posiciones, pero principalmente en soldadura vertical descendente. El último dígito nos indica varias cosas: el tipo de corriente que se debe de emplear para usarlo, el tipo de escoria y revestimiento del mismo, el tipo de arco e incluso su capacidad de penetración. Para el electrodo 6013, por ejemplo, tenemos que el 1 en conjunto con el 3 nos indica que se puede trabajar en corriente alterna o en corriente directa, por lo que podremos usarlo tanto en máquinas de transformador como en inversores. Nos indica que podemos trabajarlo tanto en polaridad directa como en polaridad inversa, si usamos un inversor de corriente directa. Su revestimiento es de rutilo, lo que lo vuelve un electrodo rutílico.
El arco que se genera es suave y su penetración es ligera. Este electrodo se utiliza principalmente en la herrería e industria metalmecánica ligera. Es relativamente fácil iniciar el arco con él, además de que su cordón final tiene buena apariencia. Es un electrodo que se puede utilizar inclusive para soldar espesores delgados. Veamos el mismo ejemplo ahora con electrodos 6010, 6011 y 7018, que son los más comunes y fáciles de conseguir para aceros al carbón. El electrodo 6010 nos indica que tiene una resistencia de 60.000 libras por pulgada cuadrada y es apto para trabajar en todas posiciones. Solo puede ser utilizado en máquinas de corriente directa y con polaridad invertida, es decir, el electrodo al borne positivo. Es un electrodo celulósico que nos brinda un arco fuerte y una penetración profunda. Puede ser utilizado en construcción y reparación de embarcaciones, en tuberías de alta y baja presión y en la construcción de edificios o puentes vehiculares y peatonales, por mencionar algunos. El electrodo 6011 también tiene una resistencia de 60.000 libras por pulgada cuadrada y es apto para trabajar en todas posiciones, pero a diferencia del electrodo 6010, este electrodo puede ser trabajado tanto en corriente alterna como en corriente directa en polaridad invertida, el portaelectrodos al borne positivo. También es un electrodo celulósico que nos brinda un arco fuerte y una penetración profunda. Se puede utilizar en las mismas aplicaciones que el electrodo 6010 y además en pequeños talleres de herrería e industria metalmecánica ligera, gracias a su versatilidad y a los bajos amperes con los que puede ser utilizado, además de su facilidad para remover la escoria. El electrodo 7018 cuenta con una resistencia de 70.000 libras por pulgada cuadrada, es apto para todas posiciones y puede ser utilizado con corriente alterna o corriente directa en polaridad invertida. Es un electrodo básico o de bajo hidrógeno, lo que significa en términos prácticos que se debe mantener protegido de la humedad. Su fuerza de arco es media, al igual que su penetración, y se utiliza principalmente en la construcción de grandes estructuras como edificios y puentes, en tuberías donde se requiera alta resistencia mecánica, en pailería y en general trabajos de acero de construcción y estructurales en donde se requiera cumplir con una calidad radiográfica. Y bueno, mis queridos restauradores, con esto llegamos al final de este video, esperando que les haya gustado muchísimo, pero sobre todo que les haya servido para aprender cosas nuevas, cosas que tal vez no conocían y que les sirva de precursor para la siguiente clase, el siguiente video que va a estar bastante bueno. Vamos a hablar acerca de los implementos de seguridad que debemos de tener para ya empezar a soldar. No se olviden de descargar la aplicación de Fronius MX para ser los primeros en ver las siguientes clases y por supuesto participar en los quizzes que se harán cada mes, en los cuales te podrás ganar caretas electrónicas, tal vez algunos guantes y por supuesto la Fronius TransSteel 2200. Eso está buenísimo. Muchas gracias amigos y nos vemos hasta el siguiente video. Chao. ¿Ya me puedo componer el cuello? Ya, perfecto. ¿Verdad? ¿No se dieron cuenta durante todo el video que tenía el cuello chueco? Ejercicio mental. Chao.